El gran profeta Isaías miraba hacia el futuro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y comenzó a poner estos títulos, a describir estos títulos gráficos y afables acerca del Mesías que vendría en un futuro lejano, o nacería en un tiempo lejano para ellos. Y por eso quiero que veamos primeramente a Isaías 9, uno de los grandes pasajes bíblicos de las profecías acerca de Jesucristo, hermanos. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre que ningún hombre, ningún profeta puede llevar. Dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La semana pasada nosotros hablamos sobre la palabra gloria, es decir, hablamos sobre esta palabra en el contexto de la Navidad, y es una palabra muy usada en las Escrituras. Hablamos sobre la gloria de Dios. Una de las palabras que también es muy significativa de la Navidad precisamente es la palabra paz. Paz, la palabra paz, que en hebreo se pronuncia como shalom, como shalom. Los corazones de la gente en todas partes tienen, mis queridos hermanos, hambre, ¿no creen ustedes? Necesidad de tener paz. En todas partes del mundo, por donde quiera que vamos, por donde quiera que miramos, la gente necesita tener paz. Aún a veces los creyentes en su vida cotidiana, pues se ven en unas condiciones en que no tienen la paz del Señor. Y hermanos, muchos oran incluso por la paz. La paz en el mundo, la paz entre la gente, entre las personas. Pero la realidad es que la paz, verdadera paz, solo puede existir en el corazón del hombre por medio de Jesucristo. Bueno, algunos al mirar estas cosas pues han dicho, bueno, la paz va a venir cuando Cristo ya venga por su iglesia y estemos con Él para siempre. Otros se van a todo el extremo y dicen, no, esto es un fracaso, este tema de la paz realmente no existe. Jesucristo ha fracasado como portador de la paz. Tomar cualquiera de estas posiciones es malinterpretar la naturaleza misma de lo que es el significado de la paz, el carácter de la paz que trae Cristo al corazón del hombre. Miren, Jesús tenía mucho que decir acerca de la paz. Y es un tema que conviene que todos escuchemos en este mundo. En Juan 14, 27, Jesucristo dijo, y pueden decirlo conmigo, hermano: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mis queridos hermanos, qué interesante que dice que la paz la deja y que Él es el que la da. Aquí no hay otro que la pueda dar como Él la da. O sea, podemos buscarla por todas partes del mundo, pero la paz verdadera solamente la puede dar Jesucristo. La paz os doy y mi paz os dejo. Es más, al decir estas palabras de que Él la dejaba antes de irse, pues estaba diciendo que no era para un tiempo de la vida eterna, sino para aquí en la tierra. Mi paz os dejo. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Esto es para dejarlo aquí, para nosotros poderlo experimentar en la tierra. Y ustedes saben que después de la resurrección, Él se le apareció muchas veces a sus discípulos, a los apóstoles. Y en 3 de esas ocasiones se les aparece diciéndole a ellos: paz a vosotros. Es decir, la paz esté entre ustedes. Así que no hay duda de que Jesucristo quería que entendiéramos que esa paz la podemos disfrutar todos los días en nuestra vida. Y este es el asunto que tenemos que entender, que es paz para nosotros en este tiempo.
Douglas Harris, en su espléndido libro The Biblical Concept of Peace, el concepto bíblico de la paz, pues sí hizo un estudio acerca del significado, la connotación, la aplicación de lo que Isaías estaba hablando y de lo que Jesús estaba diciendo acerca de la paz. Esta palabra shalom, porque en griego es la palabra shalom, la palabra paz. Bueno, quiero leerle un pedacito de lo que él dice, ¿no? Él dice: las personas de origen hebraico o semítico en el cercano oriente saludan a aquellas personas o a quienes consideran verdaderos hermanos con shalom. Fíjense que tenía un peso, un significado, un valor. No se le decía shalom a cualquiera como un saludo, sino que tenía que haber un concepto de unidad, eran como hermanos, ¿no? Y es más, dice a continuación: cuando hay alguna barrera, el saludo es imposible. Es decir, si algo interrumpía esa paz, no podían decir shalom. Bueno, es que el significado raíz de esta palabra, hermanos, shalom, es lo completo, entero, sano, seguro. Y él continúa diciendo: la idea fundamental es la totalidad. Dios es la fuente y la base para el shalom. Si Dios es el ser absoluto, total, completo, entonces la paz tiene que ser de Dios. Cualquier cosa, dice aquí, él decía, o dice, cualquier cosa que contribuya a esta totalidad hace posible el shalom, pero también cualquier cosa que se interponga en el camino interrumpe el shalom, la paz. Bueno, hermanos, un estudio del Antiguo Testamento revela que la presencia del shalom hace que las relaciones entre creyentes sean maravillosas, sea deseada. Y en cambio, la ausencia de shalom, pues produce contiendas, produce guerra, agitación, infidelidad. Fíjense toda la diferencia. Y esas cosas son las que estamos viendo en el mundo, porque hay falta de shalom, falta de la paz de Dios. Bueno, también la palabra shalom se utiliza para describir la salud y el bienestar de las personas, la prosperidad que Dios les trae a las personas, es decir, la bendición de Dios. Así que no cabe duda de que la paz es la condición, hermanos, que prevalece cuando las cosas están sólidas, cuando las cosas están estables y confiables. Y quizás más importante que nada de todas estas definiciones es el término shalom utilizado en las Escrituras para hablar de la salvación, es decir, del Dios que salva. Cuando Dios salva, Dios trae esa paz al corazón. Hay paz para con Dios, estamos a bien con Dios por medio de la salvación. Entonces, hermanos, cuando hay una ausencia de esa solidez, el resultado es separación, soledad en lo espiritual. Hay miseria, hay pobreza, sobre todo en lo espiritual. Así que el concepto era que la paz no podía ser disfrutada por aquellas personas alejadas de Dios. O sea, decir paz es decir Dios presente. No podían verlo de otra manera. Y la verdadera paz sabemos que es dada por Dios. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, hermanos, miren, la Biblia dice en Isaías 57, nos dice la palabra del Señor, nos dice: no hay paz, esto fue Dios hablando, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué les parece? Y claro que en la Biblia incluye en el grupo de los impíos todos aquellos que no están con Dios en el corazón. Son los impíos, ¿no? Los que se pierden. No hay verdadera paz, ¿no? Aunque parezca haber mucha alegría, hay mucha fiesta, hay muchas cosas,
pero no hay una verdadera paz en el corazón. Solamente el Señor lo da. La Biblia es clara en esto, no hay otras alternativas. El hombre busca la paz por otros medios, pero es a través de lo que Dios da en el corazón. Jesucristo como príncipe de paz, así, es el que nos da a nosotros la paz. Vino al mundo para darnos a nosotros ese don de Shalom. ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy? Bueno, Él está hablando de disfrutar una paz en armonía con Dios y en armonía con los demás. Porque la paz que Dios da, primeramente, es una paz que habla de armonía, paz para con Dios y luego para con los hombres. Entonces, en primer lugar, mis queridos hermanos, miren cómo el Señor nos da su paz. En primer lugar, nos da la paz de un corazón limpio. Muy importante, Cristo vino como Cordero de Dios para quitar, ¿qué? Nuestro pecado. Por eso es que hay o puede haber paz en el corazón del hombre. Sin esta realidad no hay verdadera paz. De lo contrario, no tendríamos paz para con Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo al comenzar Cristo su ministerio, lo primero que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Señor nos trae la paz a través de esta limpieza del corazón, limpieza de nuestro pecado. Y por cierto que el hecho de que dice aquí que es el Cordero de Dios significa que es de Dios y que es el instrumento que Dios da, que Dios usa, no otro, es ese. Así que el término habla de por sí de un gran sacrificio, hermanos, el sacrificio, precioso sacrificio de la cruz del Calvario, en la que Él derramó su sangre. Bueno, como el Señor de la vida, Jesús nos ofrece el perdón del pecado que es pleno, es libre y es para siempre, para siempre. Con su muerte en la cruz hizo posible que seamos limpios de todo pecado. En primera de Juan 1:7 nos dice muy claramente que la sangre de Cristo, yo sé que ustedes se saben este versículo de memoria, la sangre de Cristo, su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Hermanos, esta sangre tiene esta virtud, única sangre que tiene esta virtud. Los derramamientos de sangre, otros sacrificios de animales, incluso hasta de seres humanos que hacen algunos grupos religiosos, nada de eso funciona. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo es efectiva. Es decir, es la que nos rescata a nosotros. Y por cierto, que la mención de la sangre derramada de Cristo de por sí habla en contra de la doctrina de los gnósticos. Porque ellos creían que Jesucristo no era 100% físico humano. Pero la Biblia habla con claridad que derramó su sangre y la importancia de su sangre derramada, lo cual habla con toda claridad de que tenía que ser humano. De lo contrario no podía derramar sangre. Nació en Belén de Judea un niño, 100% humano, ¿verdad? Y era el Hijo de Dios. Así que vimos en primer lugar que nos da la paz de un corazón limpio. Cuando el corazón está limpio, hay paz, la paz del Señor. En segundo lugar, mis queridos hermanos, Cristo nos da la paz de una relación correcta con Dios. Es decir, hasta que las personas no entran en esa relación adecuada, correcta, por medio de la fe en Jesucristo, entonces no hay paz de Dios en el corazón. La gente tiene una gran necesidad desesperante de tener paz y por lo tanto una relación con Dios, que es lo que produce esta paz. Tener a Jesucristo como Señor y Salvador y tenerlo así en el corazón nos introduce a nosotros a esa relación de hijo y padre, porque estamos hablando de una relación correcta con Dios. Es una relación en la que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Miren este privilegio, como lo dice la Biblia, mis queridos hermanos. En Juan 1:12 dice, a todos los que les recibieron, los que recibieron a Cristo, los que creyeron en Él como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, dice, les dio ¿qué?
potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente no nace siendo hijos de Dios, sino es a través de Jesucristo. Así que hay esta necesidad y necesitamos entrar en esa relación de fe con Dios por medio de Jesucristo. Es la manera en que Él nos declara a nosotros hijos, o nos acepta como hijos. Bueno, esto ya dijimos que sucede por medio de la fe en Cristo, es que recibimos paz. Pero miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Lo dice así: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, y es por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén ahí, hermanos? Es la única fórmula, no hay otra. En esta nueva relación con Dios, lo amamos a Él. Fíjense, estamos hablando de una relación de padre e hijo. Lo amamos a Él, pero es porque Él nos ha amado primero a nosotros. Así mismo lo dice Juan en su primera carta o epístola. Él dice: nosotros le amamos a Él. Le amamos a Él porque dice que Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Es lo que está diciendo, recordándonos a nosotros, que la razón por qué usted puede amar a Dios es porque Él le amó a usted primero. Hizo la obra que hizo en la cruz del Calvario. O sea, usted no se le adelantó a Dios, sino que Dios fue el que dio el paso adelante. Bueno, en tercer lugar, Cristo nos da la paz de una vida controlada por el Espíritu Santo. Fíjate que todas estas cosas en un solo paquete de lo que Cristo nos da. Cuando Él dice mi paz os doy, está hablando de todo esto, ¿no? Cristo nos da la paz de una vida controlada por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que el Cordero de Dios, Jesucristo, Él vino a quitar el pecado, pero al hacer esto, viene en el Espíritu Santo de Dios a nosotros, a nuestra vida. Y también hasta que seamos controlados por ese Espíritu Santo, no podemos experimentar la paz. Quiere decir que si usted vive la vida cristiana a su manera, ¿no? En el sentido de que usted no obedece, porque para mí estar controlado por el Espíritu Santo, el estar lleno del Espíritu Santo, se relaciona con la obediencia al Señor, con la entrega al Señor, estar sometido humildemente a la palabra de Dios. Así que cuando dejamos que esa autoridad nos guíe, cuando dejamos que su palabra nos guíe, nuestro Dios amoroso sea quien nos dirija, tenemos esa paz en el corazón. Cuando estamos en desobediencia no hay paz. La Biblia habla de que el Espíritu Santo se entristece, ¿sí o no? Se entristece cuando desobedecemos, cuando no estamos actuando bien delante del Señor. Y eso roba de esa paz que el Señor ha puesto allí, o la nubla que el Señor ha puesto en el corazón. Bueno, también, hermanos, nos dice la palabra del Señor en Efesios 5:18. Miren, en este pasaje, porque lo que estamos viendo es que, el trasfondo histórico de esta advertencia del apóstol es precisamente el que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. La gente busca alternativas, la gente busca escapes, pero el cristiano debe buscar estar lleno del Espíritu Santo, que es lo que lo llena, lo hace completo. No en ninguna otra cosa, no en ningún vicio, no en ninguna otra cosa. Y entonces él dice en Efesios 5:18, miren hermanos, él dice: no os embriaguéis. Claro que en aquel tiempo lo que había era el vino, ¿no? La gente tomaba vino. Pero él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé que llenos del Espíritu Santo. Es decir, que buscar ayuda, buscar un escape, buscar sentirnos llenos a través del alcohol es como adorar a un Dios falso que al final lo que nos va a traer es decepción. Ahora entendamos, hermanos, que en los días del apóstol Pablo no había esa cantidad de cosas que tenemos hoy. Es decir, que la gente usa como escape la cantidad de diferentes tipos de bebidas y todas las diferentes cosas para la gente
enviciarse y buscar un escape para sentirse bien, para sentirse importante o para sentir paz en su corazón, para olvidar los problemas. Pero el principio es el mismo, el principio es el mismo, que el cristiano lo que debe buscar es la llenura ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo conseguimos eso, hermanos? Obedeciendo, sometidos con gozo, con amor a nuestro Padre Celestial, a su palabra, maravillosa palabra, que es viva y es eficaz. Entonces podemos experimentar, hermanos, de una manera especial esa paz de la que Cristo nos habló. Bueno, Pablo explicó a los creyentes en Gálatas que uno de los resultados del fruto del Espíritu era paz y dominio propio o templanza. Él lo dice cuando menciona allí en el capítulo 5 de Gálatas el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, que es dominio propio. Es decir, la paz es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto usted no lo puede ir a buscar en ningún otro lugar, sino es a través de la llenura del Espíritu Santo. En cuarto lugar, mis queridos hermanos, Cristo nos da la paz de una actitud adecuada hacia los demás. Tenemos la actitud bien con Dios, lo otro es nuestra relación con los demás. ¿Cómo está nuestra relación con los demás creyentes, con los demás hermanos? ¿Nos preocupan, les amamos? ¿Cómo está? ¿O estamos esperando que nos amen a nosotros y no estamos pensando en amarles? Miren el mandamiento, propio mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo para fortalecernos, para unirnos a nosotros por medio del amor fraternal. Este versículo, por cierto, hay un himno que habla de un nuevo mandamiento. Dice así el pasaje bíblico, lo puede leer conmigo, dice así: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, tenemos que aprender aquí mucho y ver la parte que falta para crecer y amarnos más, preocuparnos más unos por otros, servirnos unos a otros. Esto es lo que trae una paz tremenda en la vida de los creyentes, porque la paz es para con Dios, nuestra relación, pero también para con los demás. Y Cristo produce esto en nuestros corazones. La palabra en griego para nuevo, muy importante que entendamos aquí, porque dice un mandamiento nuevo os doy. No es la mejor traducción realmente, porque la palabra aquí no se usa la palabra en griego neo, que quiere decir algo que no existía y que ahora por primera vez existe. No está usando eso. Yo creo que fue muy cuidadoso, el apóstol Juan fue muy cuidadoso en utilizar esta palabra. Él usó la palabra kainen. Kainen quiere decir algo que ya existe, pero que toma una forma nueva. Es decir, hay una mejor condición. Para mí la mejor palabra que lo traduce es renovación, porque el apóstol Pablo usa esta misma palabra kainen cuando él dice transformaos por medio de la renovación, kaineo, de nuestro entendimiento. Entonces tenemos que aprender a ser renovados, es decir, ser renovados en cuanto al amor. Tenemos que amarnos. Y si los cristianos somos llamados a amar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más nos tenemos que amarnos unos a otros? ¿No piensan, hermanos? La palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a los enemigos, aún a nuestros enemigos. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hermanos? Bueno, en quinto lugar, Cristo nos da la paz de un propósito digno para vivir. Ustedes saben que hay mucha gente que han caído en depresión y en estos tiempos, y han habido muchos suicidios.
Y hermanos, la ansiedad, la inseguridad y luego la depresión es bien, bien peligroso y bien malo. Mucha gente se siente de que el mundo no tiene nada para ellos, ni ellos nada para el mundo. Y por lo tanto no hay razón de vivir. Pero en realidad cuando Cristo está en el corazón de una persona, viene para darnos propósito, un sentido de vivir. Y nos da un sentido de vivir cuando nosotros buscamos que esa luz de Cristo alumbre en nosotros para que los hombres vean a ese Cristo maravilloso. Ese es el testimonio, ese es el ejemplo, sea hablado, sea con nuestras acciones. Piensa en estos momentos en términos de cómo podemos nosotros servir al Señor, servir a los demás. O cuánto más podemos hacer para servir al Señor o a los demás. Dice aquí la palabra que la gente conocerán que amamos, que Dios está en nosotros si nos amamos unos a nosotros. Por lo tanto, hermanos, es importante que a través de nuestras acciones, a través de nuestras ambiciones, nuestras actitudes, nosotros mostremos ese amor de Dios hacia otro. Así que hay que servir, hay que trabajar. Todo esto nos da un sentido de ser y trae paz al corazón. Algunos cristianos a veces pierden esta parte en su vida y hay cierta ansiedad porque no han puesto las prioridades donde tienen que ponerlas. Y también, hermanos, en sexto lugar y finalmente, Cristo nos da la paz de reservas adecuadas para todas las circunstancias. Es decir, el Señor nos da todos los recursos que necesitamos para poder atravesar todas las pruebas, todas las tentaciones, todas las dificultades. El Señor lo ha provisto para con nosotros. Y hermanos, lo vemos a través de un pasaje bíblico que quiero mencionarles, pero antes quiero decirles que un pastor en Oklahoma City, hablando en términos de economía, ¿no? Economía material. Él describía su tranquilidad, su paz, siguiendo el método de tener en su billetera un billete de a 100. Él dice, esto me da sensación de seguridad, ¿no? En caso de emergencia. Bueno, la seguridad que pueda traer ese billete de a 100 o $1.000.000 en la cuenta no se compara con la seguridad de los recursos divinos, sabiendo que el Señor está en control y que no nos falta nada. ¿Cuántos de verdad creen que lo tenemos todo en Cristo? A ver, ¿cuántos creemos? Amén. Esto es muy importante porque viene el versículo bíblico que tan mal usado es hoy en día, pero dice la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos se lo saben de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema está quizás en que la gente no define bien qué cosa es todo, ¿no? ¿Qué cosa es todo? Y la gente lo aplican a sus cosas personales. Pero cuando dice aquí la palabra del Señor, recuerden que están hablando, el apóstol está hablando a creyentes perseguidos, pasando por grandes pruebas. Cuando dice todo lo podemos, es decir, que podemos seguir siéndole fiel al Señor en lo que pasamos por estas pruebas tan difíciles. Hermanos, no importa si vienen enfermedades, si vienen pandemias, si vienen lo que venga, ¿verdad? Podemos continuar nuestra labor, nuestro servir al Señor, ¿verdad? Porque Él nos fortalece. Si usted empieza a buscar la fortaleza en otro lugar, usted la pierde. Porque la fortaleza la da Él. Cristo nos fortalece. Y por lo tanto, tenemos que enfocarnos en Él. Y es para cada situación, para cada problema, para cada momento, nos da el recurso. Estamos completos en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Dice la palabra de Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Señor no hace las cosas medias, las hace completas.
Nuestro enfoque, por lo tanto, tiene que ser en Él. Cuando nuestra mirada está en el mundo, en otro lugar, ahí mismo perdemos de usar los recursos que Dios nos ha dado a nosotros. Hermanos, seamos fieles al Señor siempre. Y dice, bueno, queremos concluir. Jesucristo, estamos diciendo que Cristo nos ofrece la paz del perdón plena, libre y para siempre. Solamente Jesucristo. Quizás usted que me escucha por estos medios, en estos momentos estás pensando en la necesidad de la paz. Quiero decirte, amigo, que solamente Jesucristo te puede dar esa paz a tu corazón. Él te ofrece esa paz que te envuelve en esa relación de padre e hijo con Dios. Jesucristo ofrece la paz de esa asociación y cooperación con la misma obra de Dios para que nos sintamos completos en Él. Jesús ofrece la paz de sus disposiciones, sus recursos, para que nosotros podamos continuar y nuestro corazón no se turbe en medio de las pruebas. ¿Deseas esa paz en tu corazón? ¿Quieres esta paz en tu corazón? Ven a Jesucristo, ven a Cristo y dile, Señor, yo necesito tu paz, necesito tu misericordia, necesito tu gracia, Señor. Aquí estoy para que tú me limpies y me guíes. El Señor Jesucristo te da la paz porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén.